Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En nuestra serie sobre el sábado a lo largo de la historia, hoy nos toca considerar uno de los grupos más extendidos por todo el continente europeo, uno de los grupos más fervientes en su devoción a Dios y de los que más tiempo se manifestaron en la historia separados de Roma. Verdaderamente de ellos se puede usar la lectura bíblica que nuestro hermano Evaristo leyó hace un momento en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Por supuesto, aquí habla de los que en el pasado padecieron persecución por defender la verdad, pero este pasaje se aplica verdaderamente y literalmente a el pueblo que habitó las montañas del centro de Europa, el norte de Italia, el sur de Suiza y los Alpes franceses. Y nos referimos a los valdenses. Vamos a hablar hoy un poquito acerca de este pueblo tan singular y tan especial. La lectura bíblica dice así, Hebreos 11, versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron aún lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que todos estos hombres y mujeres del pasado, que por defender su fe, como acabamos de leer, fueron perseguidos, maltratados, ultrajados, anduvieron de aquí para allá, escondiéndose en los montes, en las cuevas y en las cavernas de la tierra. Todos ellos no recibieron en esta tierra la recompensa. Al contrario, de la mayoría de ellos ni sus nombres tenemos. Pasaron a la historia
ignorados. Muchos de ellos escribieron su historia con su propia sangre. Y sin embargo, en los registros del cielo, sus nombres aparecen en los registros más fieles de los libros de Dios, como aquellos que fueron fieles hasta la muerte, y Dios les dará la corona de la vida. Cuando en el reino de los cielos nos toque ver los distintos grupos de redimidos, se nos explica en el libro Primeros Escritos que algunos de los redimidos tendrán vestiduras blancas como todos los demás redimidos, de los hombros hasta los pies, pero en el borde de sus vestiduras llevarán un cordón de color grana que los identificará por los siglos sin fin de la eternidad como los mártires que dieron su vida por Cristo Jesús. Y verdaderamente, muchos de aquellos que lleven el festón de color carmesí habrán dado su vida por el Señor y llevarán ese distintivo por los siglos sin fin de la eternidad. Habrán venido de los valles del Piamonte. La sangre de estos mártires quedó regada por las montañas del centro de Europa. Y hoy hablaremos un poquito de ellos, porque la inspiración nos presenta un cuadro extraordinario de este pueblo esforzado y valiente. No hay un registro fidedigno de los valdenses, porque no solamente su trayectoria se extendió por muchos siglos, sino porque, al igual que todos los demás que se mantuvieron leales a Dios, fueron exterminados, sus escritos proscritos, prohibidos, y la mayoría de las cosas que ellos escribieron desaparecieron para la historia. Los enemigos de la verdad se ensañaron contra esta secta aborrecida. En el libro El conflicto de los siglos, Ellen White dedica prácticamente un capítulo entero a hablar de este pueblo especial, los valdenses. Les decía que ni siquiera conocemos su origen real, ni tampoco el de su nombre. ¿Por qué se llamaron valdenses? A lo largo de la historia se les dieron distintos nombres. Algunos llevaban el nombre de sus principales expositores, es decir, de aquellos que los dirigían, y en forma burlesca sus enemigos se referían a ellos en forma despectiva por el nombre de sus dirigentes. En la historia que los mismos valdenses registraron, porque quiero decirles que todavía la iglesia valdense existe y llegó hasta nuestros días. No son muchos ni muy numerosos los valdenses, pero existen hasta el día de hoy. Y en su historia, que ellos mismos escribieron,
relatan cómo el origen de los valdenses viene desde Cristo y los apóstoles y cómo mantuvieron la fe cristiana a lo largo de los siglos. Pero mencionan que se separaron de Roma cuando Roma comenzó a exigir que todos los adeptos de la Iglesia romana se sujetaran al obispo de Roma y siguieran con las prácticas que esta iglesia imponía. Hay en la historia de los valdenses el relato de valdenses que se negaron a aceptar el domingo como día de reposo instituido por Roma y comenzaron a ser perseguidos desde el concilio de la Odisea, que estableció el domingo como día de descanso para el mundo cristiano católico. Y cuando la persecución se desató, especialmente cuando el obispo de Roma fue elevado a la posición de jefe supremo del gobierno para todas las naciones de Europa, como ya estudiamos esta mañana en el año 538, estos fieles siervos de Cristo decidieron salir de los lugares donde tenían contacto con la iglesia de Roma y esconderse en los montes, en las montañas. Y por siglos los valdenses habitaron las montañas del norte de Italia, del sur de Suiza y de Francia, conocidos como los Alpes suizos, los Alpes franceses y los Alpes italianos. Esa fue la morada por siglos de los valdenses. Sin embargo, no se limitaron a esos lugares. Sus misioneros visitaron lugares por todas partes de Europa, sembrando la semilla de la verdad. Les decía que las iglesias valdenses llegan hasta nuestros días. Eventualmente, los valdenses que por siglos habían sufrido persecución, cuando finalmente la reforma protestante toma fuerza en Europa, se sienten tan felices de ver que ahora se ha levantado la luz de la verdad, que ya no están solos para defender la verdad de la Biblia, que hicieron concordatos y pactos con los reformadores y llegaron a ser parte de las iglesias reformadas, siempre que les dieran la seguridad que podían seguir obedeciendo la palabra de Dios. Por eso muchos valdenses ya no se conocen con ese nombre, sino que se integraron a las iglesias protestantes o reformadas. Pero muchos otros prefirieron mantenerse, así como habían estado por siglos, separados de Roma y de todo contacto con iglesias que no eran fieles a la verdad. Y así nos llegan hasta nuestros días. Aunque nos parezca mentira lo que voy a decir, los valdenses fueron perseguidos y asesinados hasta el siglo XIX. Y todavía a mediados del siglo XIX fueron traicionados en lo que se conoce como las Pascuas Piamontesas, donde los católicos romanos, guiados por el duque de Saboya, decidieron
firmar una paz que se conoce como la paz de Saboya, pero fue una traición. Y en el año 1848, estamos hablando de cuando la Iglesia Adventista tuvo sus comienzos, cuando la verdad del sábado fue aceptada por el pueblo adventista que pasaron por el chasco. Por esa misma época en Europa, valdenses fueron masacrados en las famosas Pascuas Piamontesas. ¿Y en qué consistió eso? Bueno, entre católicos y valdenses hubo una lucha sin tregua por siglos. Los valdenses cada vez se escondían más en las montañas. Por tiempos los dejaban tranquilos. Otras veces, líderes o prelados católicos más exigentes desataban persecuciones contra ellos. Los valdenses conocían esas montañas porque habían vivido por siglos en ellas. Otro de los nombres con que se conoce a los valdenses, y debo decir algo sobre ese nombre. Algunos dicen que, según la Iglesia Católica, que los valdenses tomaron su nombre de un tal Pedro Valdo, y de ahí valdenses. Y que este Pedro Valdo, que fue asesinado en el año 1145 por los católicos romanos, fue declarado hereje. Y dicen muchos historiadores católicos que de allí viene el nombre de valdenses. Los valdenses niegan totalmente esto. No niegan la existencia de Pedro Valdo, que fue uno de sus maestros o pastores. Y sí es cierto que se llamaba Pedro Waldo, con W, Pedro Waldo. Parecido el nombre a valdenses. Pero realmente los valdenses dicen que su nombre viene del lugar donde vivieron por siglos y eran los valles del Piamonte. En francés se dice Vaudois, y ese es uno de los nombres con que se conocen a los valdenses, Vaudois. En italiano se dice Valdeis, de los valles, y de ahí viene el nombre valdenses, según la misma historia que ellos relatan. Es decir, Pedro Valdo, que no es Valdo sino Waldo, existió, y los valdenses lo reconocen como uno de sus pastores allá 1000 años atrás. Imagínense el tiempo que tienen los valdenses. Pero se remontan mucho más atrás que esto. Como ya mencionamos, muchos nombres se usaron entre ellos. Pero volviendo a la historia de las Pascuas Piamontesas, les decía que los valdenses conocían esas montañas al dedillo, porque las habían habitado por siglos sus antepasados. Y otro de los nombres que se usaban para los valdenses, y eso está todo registrado en la historia de los valdenses, es Passeggi. Passeggi. En italiano, o en el idioma latín que precede al italiano,
Esto significa los de los pasajes, paseggi, pero no pasaje de pagar un pasaje para ir en un transporte público. Pasajes de las montañas. Los Alpes son tan grandes y empinados, las montañas más grandes de Europa, con nieves eternas, lugares muy altos y muy fríos, y para pasar de un lugar a otro hay pasajes naturales que solamente personas que viven en esa zona en aquella época conocían. Los valdenses en algún tiempo vivieron no solo en esa zona, sino que aumentaron sus entradas para mantener a sus familias como guías de personas que trataban de cruzar de un país al otro, y ellos los guiaban por los pasajes de las montañas y aprovechaban a esos peregrinos, quienes los contrataban como guías a través de las montañas para hablarles de su fe. Y era otra de las maneras como hacían su obra misionera, como guías en medio de las montañas. Y de allí viene el nombre de paseggi, que quiere decir pasajeros, o los que enseñan por dónde pasar por las montañas. Algunos de los otros nombres que ellos recibieron fueron albigenses, por la zona de Albania donde vivían. Otros les llamaron cátaros o cátaros, que quiere decir los puros en el idioma griego. Y a lo largo de la historia se encuentran muchos nombres, pero los valdenses reúnen todos esos documentos históricos en su propia historia para mostrar que todos son del mismo tronco y son ramas de una misma planta, los que se mantuvieron separados de Roma a lo largo de los siglos. Volviendo a las Pascuas piamontesas, como los valdenses conocían esas montañas como si fueran el patio de su casa, porque allí habían vivido por siglos, los enemigos, los del duque de Saboya, enviados por este duque católico, que a su vez había recibido el perdón pleno de sus pecados pasados, presentes y futuros, es decir, indulgencia completa del Papa para exterminar a los valdenses. Él por años, porque estaban en su territorio, en el territorio del duque de Saboya y del duque de Alba, eran los dos donde estaban el territorio de los valdenses. Y estos dos duques católicos desataron persecuciones y cruzadas contra ellos, pero no los podían exterminar porque se escondían de tal manera que no podían llegar a ellos por lugares inhóspitos, siempre escondidos en las montañas. Llegaban hasta sus pueblos, los encontraban a los pueblos, pero cuando llegaban los enemigos y los ejércitos, encontraban los pueblos vacíos, las casas sin nadie, porque ellos iban y se escondían en las cuevas, se escondían en las montañas y no los podían exterminar. Y muchas veces los valdenses dejaban rastros en el camino adrede, pero los guiaban por senderos equivocados donde nunca los iban a encontrar. Y esas cosas que dejaban tiradas por el camino los guiaban a lugares de las montañas tan peligrosos que muchas veces
los ejércitos que venían buscándolos para destruirlos se encontraban en emboscadas en las cuales no podían regresar, y muchas veces los enemigos se despeñaban por las montañas tan abruptas por donde los guiaban. Así que finalmente el duque de Alba y el duque de Saboya decidieron hacer paz con los valdenses. Y les dijeron, vamos a firmar un concordato, que ustedes pueden vivir dentro de nuestro territorio en paz. No los vamos a perseguir más. Los líderes valdenses se reunieron con los líderes católicos de esa zona para discutir cómo iban a llegar al final de esa guerra. Y finalmente estuvieron de acuerdo. A cambio de que los valdenses siguieran subsistiendo en paz, los católicos les pedían que ellos sirvieran como maestros en ciertas zonas donde no tenían maestros. Eso debiera haber alertado a los valdenses que era falso. ¿Cómo un católico le iba a pedir a uno que no era católico que fuera maestro de sus hijos? Y a cambio de eso no los iban a perseguir más. Se firmó el concordato entre católicos y valdenses. Y de tanto gozo y alegría de los valdenses de que finalmente se iba a acabar su persecución, los valdenses invitaron a los soldados del ejército del duque de Saboya, con quienes firmaron el concordato, para que se hospedaran en sus casas. Era noche de Pascua y los valdenses le cedieron sus camas a los católicos en señal de buena voluntad, les alimentaron a sus soldados, le dieron una buena comida y se retiraron a dormir ellos en el suelo para que los soldados pudieran tener una cama donde dormir. Eso sucedió en una ciudad que ha llegado a ser famosa por esa historia de las Pascuas Piamontesas, y esa ciudad se llama Torre Pellice, al norte de Italia, en el Piamonte. A una señal acordada de antemano, que iba a ser una fogata encendida en medio de Torre Pellice, en la plaza central de ese pueblito, los soldados católicos, cuando vieron el fuego, se levantaron y traicionaron el pacto que habían hecho con los valdenses. Los mataron dentro de sus propias casas. Como cada valdense había dado lugar a alguno de los soldados que durmiera en su casa, tenían el enemigo en sus propias camas. Y a la medianoche se levantaron y asesinaron a cuchillo y a espada, a esas horas de la noche, a la medianoche, a los valdenses incautos que creyeron en la promesa del duque de Alba y del duque de Saboya. Y esto, estamos hablando de 1848. Y se les conoce las Pascuas Piamontesas porque fue en una noche de Pascua católica cuando los católicos cobraron sus víctimas. En ese solo pueblo, más de 1.500 valdenses perdieron la vida, asesinados por aquellos a quienes ellos les habían dado cabida en sus propios hogares, confiando en su palabra. De más está decir que los valdenses
volvieron a refugiarse en los montes. Esa fue la última de las persecuciones contra ellos. Pero voy a regresar un poquito atrás ahora en la historia para contarles un poquito acerca de este pueblo tan singular y tan especial. En el conflicto de los siglos, en el capítulo titulado Fieles portantorchas, es el capítulo 4 del conflicto de los siglos. La mensajera del Señor les dedica, después de las primeras 2 páginas, el resto del capítulo se lo dedica a los valdenses. Dice así, algunos de los párrafos que voy a compartir con ustedes. Entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país donde el papado asentara sus reales y pusiera el trono, es decir, en la misma Italia, fue donde encontraron los romanos la mayor oposición a su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte, y se les llaman los piamonteses. Esa es una región al norte de Italia, y Piamonte quiere decir al pie de las montañas. Los Alpes más empinados están hacia el norte, pero bajando hacia el sur en Italia están los Alpes italianos, los más Alpes suizos. Pero los Alpes italianos, también conocido como los prealpes, es la región que se denomina Piemonte o Piamonte, al pie de las montañas. Conocí esa zona personalmente en más de una oportunidad. La última vez que fui a visitar el Piamonte en Italia, al norte, fui con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y con mi hermano, porque nuestra abuela, por el lado de mi papá, mi abuela Gambetta, era nacida en esa zona del Piamonte. Y fuimos a conocer el lugar donde nació mi abuelita Magdalena, allá en el Piamonte. Pero aproveché esa oportunidad para ir a conocer toda esa zona del Piamonte y subir a las montañas. Tuvimos algunas experiencias extraordinarias allí. Nos encontramos con valdenses, hablamos con valdenses que todavía viven en esa zona. Y fuimos a visitar algunos de los lugares que ellos usaban para tener sus cultos arriba de la montaña. Algunas de las cuevas, especialmente cerquita de Torre Pellice, donde muchos valdenses huyeron y se metieron en una cueva que la usaban normalmente para tener sus cultos, pero que cuando esa noche de matanza salieron huyendo con antorchas, se fueron a refugiar a ese lugar y allí los valdenses fueron asesinados en ese lugar. Tuve el privilegio de visitar ese mismo lugar. Los valles piamonteses y los prealpes son lugares privilegiados de la naturaleza por su hermosura. El trasfondo al final de las montañas es precioso, extraordinario. Los picos altos y puntiagudos de los Alpes, cubiertos de nieves eternas, le dan un marco a las montañas un poco más bajas, donde corren ríos
del deshielo de las montañas y riegan todos estos valles. Es una zona muy fértil y muy hermosa, la zona donde habitaban los valdenses. Entonces, volviendo a la historia que nos relata, el conflicto de los siglos, dice: las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por siglos de Roma, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió que se sometieran o los destruirían. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias del Piamonte reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder que todo el mundo parecía rendirle homenaje. Y esto es hace casi 1000 años atrás. Muchos valdenses agacharon su cabeza y se sometieron. Pero hubo muchos otros que rehusaron sujetarse a la autoridad de los papas o los prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y la sencillez de su fe. Y así vino una gran separación entre los valdenses. Se dividió la iglesia valdense. Los que aceptaron la sujeción de Roma abandonaron el sábado de la Biblia y aceptaron el día domingo, que es el sello y la señal de Roma. Por eso usted va a leer en muchos libros de historia que los valdenses tenían sus cultos los domingos. Esto se refiere a aquellos que abandonaron su fe y se sometieron a Roma a cambio de que Roma los protegiera. Pero los que nunca se sometieron abandonaron las tierras de los Alpes, del Piamonte, y alzaron el pendón de la verdad huyendo a otros países. Y así fue como la verdad del sábado se regó por muchos países de Europa. Otros se fueron más arriba de las montañas, a valles solitarios en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Dice la mensajera del Señor: la fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, los valdenses fundaban su fe religiosa en la palabra de Dios escrita. Es decir, su única regla de fe y práctica era la Santa Biblia. Y esto muchos siglos antes que Martín Lutero, el gran reformador, se levantara a proclamar la Biblia por sí sola como única fuente de fe y de verdad. 1000 años antes que Martín Lutero, los valdenses enseñaban que la Biblia era la única regla de fe y práctica. Su fe se basaba en las páginas del Sagrado Libro. Y entre las causas principales que motivaron la separación definitiva entre la verdadera iglesia de los Alpes y Roma, se contaba el odio de Roma
hacia el sábado bíblico. Por eso los valdenses que aceptaron el domingo pudieron seguir subsistiendo, mientras que los que se mantuvieron leales al sábado tuvieron que huir o a otros países o internarse más adentro de las montañas. Ustedes recuerdan que estudiamos en nuestra historia del sábado y el domingo, cómo al principio el domingo se fue introduciendo poquito a poco. No fue de golpe. Es más, por algún tiempo se observaba el sábado y se reunían también el domingo por órdenes del Imperio Romano, que había mandado a guardar el domingo. Roma eventualmente no se conformó con esto. Y hoy vimos en el tema anterior cómo por todas partes del mundo cristiano, los cristianos seguían observando el sábado. Roma no estaba contenta con esto. Y dice aquí, se obligó a las iglesias que estaban bajo el control del gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que guardaban el sábado como día de reposo, se abstenían también de trabajar en domingo. Y así vimos cómo ambos días por algún tiempo se estuvieron observando. Pero esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo, sino que se violara y se profanara el sábado. Y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz la ley de Dios. Por eso, los valdenses se cuentan entre los primeros de todos los pueblos de Europa que se apartaron a lugares desolados y allá entre medio de las montañas vivieron una vida más pacífica, pero los valdenses fueron los primeros de todos los pueblos de Europa que tuvieron su propia traducción de las Sagradas Escrituras al idioma vaudois o valdense. El idioma valdense era una mezcla entre el italiano y el francés, porque en esa zona se hablaban ambos idiomas, el francés y el italiano. Y ellos produjeron su propia traducción de las Sagradas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma Protestante ya tenían la Biblia en su propio idioma, por eso no podían ser engañados. Por eso, la verdad sin adulteración los hizo objeto especial del odio y la persecución papal. Los valdenses declaraban que la Biblia era muy clara con respecto al sábado y que en ninguna parte de las Escrituras se autorizaba el cambio del sábado al domingo. También declaraban que quien se había atrevido a cambiar la ley de Dios era el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y acusaban al papado de ser ese cuerno pequeño. Dice aquí en el conflicto de los siglos, los valdenses declaraban que la iglesia de Roma
era la Babilonia apóstata del Apocalipsis, era la ramera. Y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y a sus principios corruptores. Aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos de los valdenses sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos, otros se aferraron a la verdad. Y aquí declara la mensajera del Señor: durante siglos de oscuridad y apostasía hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y guardaron el verdadero día de reposo. Los valdenses no bautizaban a sus niños pequeños, no creían en el bautismo de niños. Creían que para que una persona fuese bautizada tenía que arrepentirse de sus pecados, confesar que creían en Cristo y en su sacrificio, y así podían recibir el bautismo. Mantuvieron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Algunos fueron degollados por la espada del duque de Saboya. Otros fueron quemados en las hogueras del duque de Alba, porque usaban esos métodos para extinguirlos. Pero siempre defendieron con firmeza la verdad que habían aprendido de la palabra de Dios y defendieron el honor de ser hijos del Dios Todopoderoso. Tras los elevados baluartes de las montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos de todas las edades, hallaron los valdenses un seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Dios había provisto para su pueblo un santuario de terrible grandeza, como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para aquellos fieles desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Miraban esos montes que nunca cambiaban y decían: así es la ley de Jehová, eterna, que convierte el alma. Como estas eternas montañas, la ley de Dios es inmutable, como son estas montañas. Señalaban a sus hijos aquellas altas cumbres que a manera de torres se erguían en inalterable majestad y les hablaban de aquel en quien no hay mudanza ni sombra de variación, cuya palabra es tan firme como los montes eternos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová nuestro Dios permanece para siempre. Dios había firmado las montañas y las había ceñido con fortaleza. Ningún brazo podía removerlas de su lugar, sino solo el poder del infinito. De igual manera, decían los valdenses a sus hijos, Dios afirmó su ley eternamente y para siempre. La ley de Dios es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. El brazo del hombre puede alcanzar a sus semejantes para quitarles la vida, pero antes podría desarraigar las montañas de su cimiento y arrojarlas al mar que modificar un solo mandamiento de la ley de Dios. No puede el hombre borrar ni una sola de las promesas hechas a los que cumplen sus mandamientos. En su fidelidad a esa ley, los siervos de Dios tenían que ser tan firmes
como las inmutables montañas. Eso les enseñaban a sus hijos. Los montes que circundaban sus hondos valles atestiguaban constantemente del poder creador y constituían una garantía de la protección que Dios les ofrecía. Aquellos peregrinos, pasajeros, aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia de Jehová. No se quejaban por las dificultades de su vida. Nunca se sentían solos en medio de la soledad de las montañas. Daban gracias a Dios por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. Se regocijaban de tener un lugar donde adorar libremente a Dios. Muchas veces, cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales les servían de segura defensa. En más de un encumbrado risco cantaron las alabanzas a Dios, y los ejércitos de Roma no podían llegar a donde estaban ellos, ni podían acallar sus cantos de acción de gracias al Todopoderoso por haberlos protegido. Cantaban: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pura, sencilla y ferviente era la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos, los parientes, aún más que su propia vida. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Esto es algo muy importante, cómo los padres enseñaban a sus hijos, porque de no haber sido así, la luz de la verdad se hubiera extinguido. Si nosotros no pasamos la antorcha a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿cuál será la luz que va a iluminar a las generaciones futuras? Por eso, los valdenses dedicaban mucho tiempo a educar a sus hijos. Desde su más tierna edad les daban instrucción en las Sagradas Escrituras. La Biblia era su libro de texto. Así aprendían a leer con las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de Dios. Como los ejemplares de la Biblia eran raros, no todo el mundo podía tenerlos, se copiaban a mano. Les enseñaban a sus hijos a aprender de memoria las palabras de las Escrituras. La mayoría de los jóvenes valdenses podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y algunos se sabían de memoria todo el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que hablamos lo mismo de Columba esta mañana, o Columbano? Todos los verdaderos hijos de Dios han amado la palabra de Dios y la han atesorado en sus corazones. Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza y con las humildes bendiciones de la vida cotidiana. Los niños aprendían a ser agradecidos a Dios como el dispensador de todos sus favores y de todos sus consuelos. Había algo muy bonito de los niños valdenses. Por todo daban gracias. Habían aprendido a ser agradecidos. Como padres tiernos
y afectuosos, los valdenses amaban a sus hijos con demasiada inteligencia como para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. A veces los padres pensamos que cuando les dejamos a nuestros hijos tener todo lo que ellos quieren o lo que nosotros no pudimos tener cuando éramos chicos, no nos damos cuenta que les hacemos un gran daño a nuestros hijos. Los valdenses amaban demasiado a sus hijos para dejarles complacer sus apetitos. Les esperaba una vida de pruebas y privaciones y tal vez el martirio y la muerte. Por eso, desde más tierna edad, a los niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y sin embargo capaces de pensar y obrar por sí mismos. Se les enseñaba desde chiquititos a llevar responsabilidades. Los niños tenían que bajar allá donde pasaba el río abajo y recoger el agua y llevarlo hasta arriba de las montañas. Y nadie consideraba que era un abuso para los niños eso, al contrario, les estaban enseñando a ser responsables y a prepararse para tiempos más difíciles. También se les enseñaba a ser muy discretos, a no hablar de más. Una palabra indiscreta que llegara a oídos del enemigo podía no solo hacer peligrar la vida del que la profería, sino de centenares de sus hermanos. Porque así como los lobos acometen a su presa, los enemigos de la verdad perseguían a los que se atrevían a abogar por la libertad de la fe religiosa. Así que eran muy discretos. Yo les invito a que ustedes lean la totalidad de este capítulo para aprender algunas de las cosas que hacían los valdenses. ¿Saben cómo se les llamaba a sus maestros? En lenguaje cariñoso, a sus maestros se les llamaba barbas. Y hasta el día de hoy, en esa zona de Italia, todo lo que es el norte de Italia, los maestros de escuela se les llama barbas a los maestros, en sentido cariñoso. Los maestros eran humildes y estaban dispuestos aún a aprender de personas que tenían menos educación que ellos. No eran soberbios y les enseñaban a los niños a ser humildes también. Otra parte de la educación de los niños y jóvenes era que tenían que aprender agricultura y a cultivar las montañas. En los valles más fértiles podían sembrar, pero siempre tenían que tener lugares escondidos en lugares más inhóspitos de las montañas, porque si eran invadidos por los enemigos y les quemaban su sembradío, tenían otro lugarcito escondido en lugares más inhóspitos donde pudieran mantenerse cuando les destruían sus sembrados. Se les enseñaba que Dios había determinado que todo aquel que sirviera a Cristo tenía que sufrir persecución, tal como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 12. Todo el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y así les enseñaban a sus hijos que no se quejaran
cuando eran perseguidos, sino que lo tuvieran como una dicha y como un privilegio el ser perseguidos por la causa de Cristo. Todos los niños valdenses sabían recitar de memoria las bienaventuranzas, y la última de ellas dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os ultrajen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los que eran antes de vosotros. Y cuando alguien caía en manos de los enemigos y ya no volvía a la casa, porque ellos bajaban a los valles a hacer la obra de Dios, y aunque eran muy discretos a quien le hablaban, cuando veían algún interesado, poquito a poquito les iban dando la verdad. Muchos de ellos se hicieron vendedores de telas, igual que los estudiantes de Colombano que vimos esta mañana. Vendían seda, vendían telas finas, iban a los nobles, a los ricos, que eran los que podían pagar ese tipo de telas. Y cuando veían una chispita de interés en las cosas espirituales, porque usaban frases que se les habían enseñado para ver si la persona tenía interés por las cosas espirituales. Y cuando veían un poquito de interés, poquito a poco les iban diciendo de algunas cosas preciosas de la palabra de Dios. Ellos creían que los nobles, porque estaban mejores educados, podían comprender mejor que una persona no debe sujetarse a otra, ni menos en asuntos religiosos. Escondían entre las sedas y las telas porciones de la palabra de Dios, y aunque no se atrevían a decir toda la verdad abiertamente, por miedo de que allí se acabara su libertad de predicar, a los que los veían interesados, cuando les entregaban las telas que ellos habían ordenado, dentro de la seda le ponían porciones de las escrituras escritas a mano, y esperaban que esa semilla regada pudiera dar fruto para vida eterna. En contraste con el modo de ser de los orgullosos sacerdotes de Roma, los pastores de los valdenses seguían el ejemplo de su maestro, que no vino para ser servido, sino para servir. Apacentaban el rebaño del Señor, conduciéndolos por verdes pastos a las fuentes de agua de la vida de su santa palabra. Alejado de los monumentos, de la pompa y de la vanidad de los hombres, el pueblo se reunía no en soberbios templos ni en suntuosas catedrales, sino a la sombra de los montes, en los valles de los Alpes, o en tiempo de peligro en sitios peñascosos, semejantes a fortaleza, para escuchar las palabras de verdad de labios de los siervos de Cristo. Los pastores valdenses no solo predicaban la palabra de Dios, visitaban a los enfermos, enseñaban a los niños y los preparaban para el bautismo cuando tuvieran edad, amonestaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. En tiempos de paz, esos pastores eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo valdense, pero a imitación del apóstol Pablo, que hacía tiendas
de campaña y ejercía su oficio, todos los pastores valdenses tenían que aprender algún oficio o profesión con el cual poderse sostener si era necesario. Los pastores impartían instrucción a los jóvenes, a la vez que se les atendían todos los ramos de la instrucción. La Biblia era para ellos el estudio principal. Como ya les mencioné antes, algunos aprendían porciones enteras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los 10 mandamientos, aprendían porciones de los Salmos y también del libro de Isaías. Todos los jóvenes valdenses tenían que aprender para graduarse de su escuela primaria de memoria, repetir el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de Juan. Lo tenían que poder repetir completito de memoria. Para la educación secundaria tenían que repetir algunas de las epístolas del Nuevo Testamento. También copiaban las escrituras. Al seguir leyendo un poquito de los valdenses, uno se queda impresionado de cómo Dios guió a estos fieles siervos suyos para sembrar la semilla de la verdad. De sus escuelas de las montañas enviaban a algunos jóvenes a las instituciones del saber en las universidades de Francia y de Italia, donde encontraban un campo más vasto para estudiar, pensar y observar que el que encontraban con sus maestros los bárbaros allá en los Alpes. Los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones, presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los astutos agentes de Satanás que les insinuaban las herejías más sutiles y los más peligrosos engaños. Pero habían recibido desde su más tierna niñez una sólida educación que los preparaba para convenientemente hacer frente a todo eso. En las escuelas donde ellos iban a las universidades, no debían intimar con nadie ni hacer amigos cercanos. Su ropa estaba confeccionada de tal manera que podían esconder y ocultar sus mejores tesoros. Y no era el dinero o las joyas, eran porciones de las Sagradas Escrituras. Estos, que eran el fruto de meses o a veces de años de trabajo de copiar a mano las Sagradas Escrituras, los llevaban consigo. Y siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha, ponían cautelosamente alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía estar dispuesto a recibir la verdad. La juventud valdense era educada desde el regazo de su madre con ese propósito en mente. Dice la mensajera del Señor: en esas casas de estudio donde ellos iban a aprender más del saber, se ganaban conversos a la verdadera fe, y con frecuencia se veía que sus principios compenetraban toda la escuela. Con todos los dirigentes papales no podían encontrar, ni aún apelando a una minuciosa investigación, de dónde había nacido la herejía corruptora en la universidad.
¿Y por qué todos estaban hablando de lo mismo? Porque nunca delataban a aquellos que les enseñaban la verdad. El espíritu de Cristo es un espíritu misionero y el primer impulso del corazón regenerado es el traer a otros a los pies del Salvador. Y ese era el espíritu que movía a los jóvenes valdenses. Comprendía que Dios no requería de ellos tan solo que conservaran la pureza de la verdad en sus propias iglesias, sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara a los que estaban en tiniebla. Y saben que hasta el día de hoy el motto de las iglesias valdenses es luz en medio de las tinieblas. Lux ex tenebris en latín. Ese es el motto, y todavía cuando usted va a los valles valdenses hay monumentos que dicen luz entre las tinieblas, grabados en piedra, que tienen siglos de estar en medio de esas montañas, grabados por los jóvenes valdenses, que debían ser luces en medio de las tinieblas reinantes. Los valdenses regaron la verdad de Cristo, de la salvación, del bautismo y de las profecías por toda Europa. No hubo lugar donde no llegaran los valdenses. Está escrito en la historia, y cuando finalmente los tribunales de la Santa Inquisición comenzaron a enjuiciar a los que eran sorprendidos con ejemplares de las Sagradas Escrituras, enseñando la herejía valdense, los condenaban a muerte. Hace algunos años atrás me tocó viajar por el norte de Francia y entré a algunos de los pueblitos donde había habido tribunales de la Santa Inquisición. Y me encontré con algo sorprendente. En los tribunales de la Santa Inquisición, en las bibliotecas públicas, están los legados de la Santa Inquisición. Lo mismo hice cuando fui al Perú. Al ir al tribunal de la Santa Inquisición que estaba aquí en el Perú, en Sudamérica, en América del Sur, allí cuando uno entra al Museo de la Santa Inquisición, se encuentra el registro de los que fueron enjuiciados por el tribunal de la Santa Inquisición. Y lo mismo sucede en Europa. En los lugares donde estaban los tribunales de la Inquisición se encuentran los libros que registran a las personas que fueron enjuiciadas. Y saben, una de las cosas que más me sorprendió fue en esos pueblitos al norte de Francia, donde estuvo muy fuerte la Inquisición. En los registros que están en el museo se encuentran nombres de los que fueron enjuiciados y muertos por profesar la fe valdense. Y las acusaciones eran, y ahí están escritas y uno las puede leer, aunque están en latín, es suficientemente cercano al idioma español el latín para poder comprender algunas de las cosas que están escritas. Las acusaciones eran por negar a la única Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica y Romana, por decir que se puede salvar sin los sacerdotes. Esas eran las acusaciones por las cuales los condenaban. Por enseñar el día de reposo judío, por sabatizar, así le llamaban directamente, por sabatizar, por guardar el sábado. Y eso está regado por
todos los lugares en Europa los registros de la Santa Inquisición. También en Perú, donde fui al Museo de la Santa Inquisición, me encontré que de cada 10 nombres que aparecen de los que fueron enjuiciados, 8 de cada 10 los acusaban de ser sabatizantes por guardar el sábado. Esto aquí en América. Miren hasta dónde llegaron las enseñanzas de la verdad, y estamos hablando de los años 1600, de los años 1700, de los tribunales de la Inquisición. Y lo mismo pasaba en Europa. Por ejemplo, están los nombres, y yo los tengo anotados. Fui a esos lugares hace muchos años atrás y les tomé fotos. En aquella época no habían fotos digitales, eran fotos que uno tomaba con una camarita, hasta que me prohibieron seguir tomando fotos en esos tribunales. Pero entonces podía copiar los nombres y me puse a copiar los nombres de los que habían sido enjuiciados por el Tribunal de la Santa Inquisición. Y sobre todo aquellos que decían por sabatizar, por seguir las leyes judías. Otras de las acusaciones era por guardar el día del Señor en sábado. Ese era el pecado por el cual los acusaban. Por guardar el día del Señor en sábado y no en Samedai, en domingo. No en domingo. Esta es la triste historia de miles y miles de mártires que dieron su vida por defender el Santo Sábado. La mensajera del Señor dice: en todas partes de Europa se esparcía la preciosa semilla. Doquiera fuera se levantaban iglesias y la sangre de los mártires daba testimonio de la verdad. El día de Dios pondrá de manifiesto una rica cosecha de almas cegada por aquellos hombres tan fieles. A escondidas y en el silencio, la palabra de Dios se abría paso por la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares de los corazones y de los hombres. Para los valdenses, las Sagradas Escrituras no contenían tan solo los anales del trato que Dios tuvo con los hombres en lo pasado y una revelación de las responsabilidades y deberes de lo presente. Para los valdenses, las Sagradas Escrituras revelaban los peligros que vendrían y las glorias para aquellos que superaban esos peligros a costa de su propia muerte. Los valdenses creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas. Creían que muy pronto el Señor vendría a darles liberación de sus perseguidores. Y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros esas preciosas verdades. Veían claramente revelado en las páginas sagradas el plan de la salvación y hallaban consuelo, esperanza y paz creyendo en Jesús. Lo que aquí se describe de los valdenses, hermanos, son muchas páginas. Es un capítulo entero del conflicto de los siglos. Ustedes los pueden leer y van a encontrar algunas cosas sorprendentes de lo que los valdenses hicieron a lo largo de 1000 años de existencia antes de la Reforma. 1000 años de existencia antes de la Reforma. Y luego cuenta algunas experiencias preciosas.
de cómo se llenaban de gozo y alegría al describir una nueva promesa de la palabra de Dios, el alivio que les traía. Cuánto gozo y cuánta paz les daba a su corazón saber que si morían por defender la fe de Cristo Jesús, eran privilegiados y que tendrían su recompensa en el reino de los cielos. En muchas ocasiones, los valdenses predicaban y siempre su costumbre era desaparecer por si alguno los reportaba. Se quedaban corto tiempo en un lugar, compartían la verdad y luego nunca más los volvían a ver. Se habían marchado a otras tierras o quizás su vida estaba en un calabozo desconocido, quizás sus huesos blanqueando en el mismo sitio donde los habían dado muerte, dando testimonio de la verdad. Pero las palabras que ellos habían sembrado en el corazón de sus oyentes no podían arrancarlas ni matarlas. Eran como saetas que entraban en lo más profundo del ser. Hacían su obra en el corazón de los hombres y solo en el día del juicio conoceremos plenamente sus preciosos resultados. Las almas convertidas y ganadas para el reino de los cielos. Quiero concluir en esta noche, o en esta tarde ya, con algo que escribí hace algunos años atrás y lo voy a compartir con ustedes. Está inspirado en los valdenses y está inspirado también en un pasaje de el libro Primeros Escritos, en la página 19, donde la mensajera del Señor habla del cordón carmesí. Y si ustedes me permiten, les voy a leer ese parrafito del libro Primeros Escritos. En la primera visión que tuvo Elena de White, ella describe lo siguiente. Encontramos a un grupo, está hablando de cuando recorría ella en visión el cielo y las afueras de la Nueva Jerusalén. Dice, en el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Llevaban al borde de sus vestiduras un ribete de color rojo. Por todos los siglos de la eternidad, los mártires serán así reconocidos por el cordón rojo que llevan al borde de sus vestiduras. Y les voy a leer lo que escribí hace algunos años atrás sobre el cordón rojo. Algunos de ustedes saben que me gusta recitar. Lo aprendí de niño, pero no muchos saben que me gusta escribir poesías. Y tengo varias poesías que este servidor ha escrito a lo largo de los años. Y les voy a leer una de esas poesías. Lleva por título El borde de grana.
Dice así: lleva un borde de grana en su manto. El manto es brillante cual luz. Camina por calles de oro. Refleja el amor de Jesús. Corona cuajada de estrellas ostenta humilde en su sien. Su rostro revela la gloria de Cristo, su supremo bien. Los ángeles cuentan su historia, redimidos le dan para bien. ¿Por qué es tan honrado en el cielo? ¿Por qué es parte de un grupo especial? ¿Por qué lleva al borde del manto un festón de color carmesí? Él fue muerto en el valle Piamonte. Los Alpes lo vieron sangrar, degollado, quemado, ultrajado, perseguido por orden papal. Practicaba una fe que era pura, rodeado de error medieval. Predicando el mensaje de Cristo, cayó al golpe del plomo mortal. Mas ahora, por siglos eternos, lleva el borde color carmesí. Flagelaron jesuitas sus carnes, cayó en manos de la Inquisición, condenado al cadalso y la hoguera, cual hereje fue su persecución. Su herejía fue creer en la Biblia, predicar a Jesús Salvador. Torturado cual hereje moría, sin mostrar en su cuerpo el dolor, mas ahora, por siglos eternos, lleva el borde color carmesí. Fue apedreado, aserrado, quemado, marchó errante de aquí para allá, maltratado, cual vil, despreciado. Noble sangre por Cristo vertió. A lo largo de toda la historia, las palabras que Pablo escribió: los que quieran vivir piamente sufrirán con la persecución. Han vestido a cristianos de gloria, por su muerte obtuvieron victoria y alcanzaron feliz redención. Cada etapa, el anal de la historia se escribió con la sangre de Dios, y el leal, para eterna memoria, por ser fiel, sufrió muerte atroz. Oh, mi hermano, muy pronto el tablado con el fuego otra vez arderá. Otra vez el dragón está irado. Nuevamente la sangre fluirá. Y millones de mártires por Jesús su vida darán. Otra vez de Jesús las palabras: el justo en su fe vivirá. Serás fiel aún hasta la muerte, llegarán a ser realidad. Y muy pronto Él vendrá entre las nubes a dar vida, a buscar el que es fiel. Y todos los muertos en Cristo del sepulcro saldrán con Abel, revestidos de gloria inmortal para siempre con Cristo Emmanuel. Y tú podrás ver cómo ciñe a los mártires diadema eternal, o quizás tú tendrás por los siglos borde rojo de gloria inmortal. Que Dios nos ayude a inspirarnos por la fe de los mártires para ser fieles al Señor hasta la muerte. Tan solo bajo el Papa Inocencio III, tan solo bajo el Papa Inocencio III,
en 3 años de la cruzada contra los valdenses y albigenses, murieron más de 1.000.000 de valdenses. Más de 1.000.000 fueron exterminados. A los católicos que entraban en el ejército de las cruzadas para ir a matar valdenses, se les prometía perdón de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, indulgencia completa. No importa lo que hicieran o lo que hubieran hecho o lo que podrían hacer, con solo matar un hereje valdense, se ganaban la gloria inmortal. Es decir, serían salvos por toda la eternidad. Y después de matar el primer valdense, de ahí en adelante, con cada nuevo valdense que mataban, sacaban un alma del purgatorio para que fuera directo al cielo, de sus familiares. Con esas promesas, ¿quién no saldría a matar los valdenses? Pero aparte de eso, el Papa Inocencio III les prometió que toda propiedad confiscada de los valdenses sería para ellos con título del Papa. Inocencio III prometió en la cruzada contra los valdenses que toda deuda que tenía un católico que fuese a las cruzadas a matar los valdenses le sería perdonada. Que toda promesa o juramento hecho a un valdense podía ser roto. Que no tenía ninguna validez delante de Dios ni delante de la iglesia. Y que todo católico romano que matara a un valdense recibiría la medalla papal con la efigie del Papa Inocencio III. Hoy en día se han encontrado miles de medallas con la imagen de Inocencio III. Y esas solo se conseguían si se mataba un valdense. ¿Cuántos valdenses habrán muerto? Para que todavía hasta el día de hoy existan tantas medallas con la efigie de Inocencio III. ¿Qué cuenta dará ese Papa ante el día del juicio, cuando los valdenses muertos se levanten y les miren a los ojos, cuando Jesús les ponga sus coronas de victoria y esos que los mataron tengan que verlos y ver la gloria con que serán recompensados los fieles que murieron por Cristo? Vale la pena ser fiel hasta la muerte, porque Cristo dará la corona de la vida eterna. Que Dios nos mantenga fieles y leales a Él. Y si nos toca sufrir por nuestra fe, que lo hagamos con valentía. Los valdenses daban gracias a Dios por todo. Y cuando uno de los suyos ya no volvía a casa, después de haber salido a predicar el evangelio, bajando de sus montañas a los valles y a las ciudades, tenían fechas establecidas para su retorno. Y si no volvían para esa fecha, todo joven valdense era enseñado a que tenía que estar de regreso para la fecha establecida, pues si no lo darían por muerto. Y cuando pasaba la fecha y no volvía un valdense,
se reunían sus hermanos y su familia a darle gracias a Dios, porque ya no había regresado. Y le daban gracias a Dios porque le había dado el privilegio a ese hijo, a ese hermano, a ese compañero de estudios, de ser un mártir por Cristo. Y le daban gracias a Dios de que tendría el privilegio, que tuvo el privilegio de haber sido copartícipe de los sufrimientos de Cristo, para gozar con Él las glorias que Él dará a los que les fueron fieles. Gozaos en todo y dad gracias a Dios en todo. En esta semana de Acción de Gracias, que se acerca el día de Acción de Gracias, vamos a dar gracias por todas las bendiciones y cosas buenas que recibimos del Señor. Pero tenemos que aprender a darle gracias a Dios también por las desgracias. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios por las tribulaciones. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios por los sinsabores de esta vida, por los dolores y sufrimientos que Dios nos permite pasar, porque ellos afinan nuestro carácter, porque nos purifican de la escoria y porque nos preparan para un día poder sufrir por Cristo y así poder gozar con Él por toda la eternidad. Démosle gracias a Dios en esta hora por todas sus bendiciones, pero también por aquellas cosas que Él permite que vengan en nuestro camino. Estos últimos 2 años han sido difíciles, aún para el pueblo de Dios. A veces nos preguntamos por qué Dios permite que pasemos estas tribulaciones. ¿Por qué tienen que morir nuestros seres queridos? ¿Por qué si servimos a un Dios todopoderoso, Él permite que vengan esas tribulaciones? Aunque no lo entendamos de este lado de la historia, un día cuando estemos del otro lado, comprenderemos la infinita misericordia y el amor de Dios. Y en ese día podremos dar gloria y alabanza a su nombre, porque no solo sella a nuestros amados para la eternidad, sino que nos anima a nosotros a serle fieles para poder volver a verlos. Que Dios nos ayude a prepararnos para ese tiempo cuando seremos separados de nuestros hermanos de antaño, cuando quedaremos expuestos a peligros que tan solo la historia del pasado nos puede enseñar cuán sanguinario puede ser el enemigo de Dios y de su palabra, y que esas experiencias de pequeños sufrimientos comparados a los que vendrán de ahora nos aquilaten y nos pulan para poder hacer frente a las tribulaciones más grandes que vendrán. Vamos a arrodillarnos para orar en esta hora y darle gracias al Señor. Padre Santo y Dios nuestro, con corazones compungidos, al leer la historia de hombres y mujeres que en el pasado lo dieron todo por defender tu verdad, sentimos, Señor, que aún no hemos pasado ni sufrido lo que los mártires del pasado tuvieron que soportar. Pero también por tu palabra entendemos que viene una hora de prueba sobre el mundo entero, y esta gran tribulación que se avecina. Tu palabra dice que si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de tus escogidos, esos días serán acortados. Señor, en esta tarde queremos darte gracias por la historia de los mártires del pasado, de los fieles que a lo largo de los siglos mantuvieron en alto la antorcha de la verdad
y la pasaron en manos de sus hijos, de sus discípulos, de sus seguidores, para que esta verdad bendita que hoy nos gozamos pueda anidar en nuestros corazones, para que pudiera llegar hasta nosotros. A muchos les costó la vida. Ayúdanos, Señor, a apreciarla. Ayúdanos a atesorarla. Ayúdanos a levantarla en alto, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a vivirla. Que cada día de nuestra vida sea un día de agradecimiento a ti por tanta luz y tanto conocimiento que nos has dado, por tener tu palabra, por la libertad que tenemos de leerla, de poseerla, de compartirla. Sabemos, Señor, que vendrán días cuando esto no será posible, y ayúdanos a trabajar mientras todavía hay libertad, para arrebatar a tantos como podamos de las garras de Satanás por tu Espíritu Santo. Porque cuando venga la hora de prueba, lo que no hicimos en el tiempo de bondad, de longanza, nos tocará hacerlo en tiempos de premura y de dificultad. Y que aún entonces nos mantengamos fieles. Pero ahora que es más fácil, porque tenemos esta gran libertad ganada por la sangre de nuestros antepasados, apreciemos esa libertad y la usemos para compartir tu palabra. Despídenos con tu bendición y llévanos con bien a nuestros hogares, que esta semana que hemos de estar en comunión con nuestros seres amados, participando de un día de acción de gracias, no nos olvidemos de dar gracias no solo por lo bueno, sino también por las dificultades y vicisitudes de esta vida que nos preparan para un mundo mejor, para que odiemos el pecado, para que nos disguste este mundo de maldad y anhelemos con más ansias la patria eterna, la patria celestial. Danos tu bendición al retirarnos de este lugar. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.